Vamos a hacer una comprobación de un circuito de la ley de Kirchhoff de tensiones con lámparas incandescentes. Por lo tanto, tendremos aquí la fuente de alimentación. Tengo conectado el voltmetro, ¿sí? Y del voltmetro conecto una lámpara, ¿sí? De esa lámpara la conecto en serie con la otra lámpara, ¿sí? Y de esta otra lámpara la conecto en serie con la otra lámpara y tengo tres lámparas conectadas en serie. Por lo tanto, ahora tenemos aquí las características de la corriente que vamos a medir nosotros del circuito, y es una corriente que mediremos de la fuente de corriente. ¿Qué es lo que sucede? De la fuente de corriente tendremos nosotros nos conectado nuestro circuito para poder checar las condiciones. Por lo pronto, ahorita, antes de conectar los instrumentos de medición, energizamos nuestro circuito, ¿sí? Damos una característica de voltaje, ¿sí? Aquí tengo el voltaje, empieza a aumentar, las lámparas empiezan a encender. Por lo tanto, nuestro circuito está bien conectado. Por lo tanto, ahora procederemos a hacer la conexión del ampérmetro. ¿Qué es lo que va a suceder? De este ampérmetro quitamos de aquí la alimentación, lo conectamos al ampérmetro. Del ampérmetro irá a la carga, donde lo desconectamos para conectar el circuito serie. Lo ponemos en la escala de tensión de corriente alterna de 0 a 20 amperes. Tenemos aquí el voltmetro con el cual nosotros haremos las mediciones de tensión en cada uno de los elementos. Por tal razón, vamos nosotros a proceder ahora de la siguiente manera. Vamos a energizar nuestro circuito, ¿sí? Lo vamos a acercar, energizamos nuestro circuito y vamos a tener que hacer uso de la cámara para poder hacer las mediciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a proceder? Lo quitamos aquí del tripié y nosotros alimentamos ahora nuestro circuito, ¿sí? Aplicando, vamos aumentando la tensión y el voltaje empieza a aumentar. ¿Qué sucede con las características de la lámpara? Empiezan a encender, ustedes pueden ver las características, y la corriente empieza a aumentar. Nosotros le vamos a dar un voltaje de 120 volts. Aquí tengo los 120 volts ya en el circuito. Tenemos la lámpara ya energizadas y tenemos una corriente de 0.25 amperes. Por lo tanto, vamos a hacer ahora nosotros la medición de la tensión en cada uno de las resistencias. Por lo tanto, hacemos uso del voltmetro para poder hacer esas mediciones y poder comprobar las características de la tensión que tendremos en el circuito, para poder comprobar lo que concierne a la ley de Kirchhoff de tensiones que se aplica a circuitos en serie. Por lo tanto, aquí tenemos el voltmetro, ¿sí? Registramos nosotros, tenemos aquí el voltmetro, registramos nosotros los valores de tensión en cada elemento. Por lo tanto, vamos a conectar la lámpara 1, ¿sí? En la lámpara 1, ¿qué es lo que sucede? ¿Con qué? ¿Cuál va a ser nuestro voltaje que tenemos? Ustedes pueden observar, es un voltaje de 52.3 volts. 50, lo anotamos aquí en el pizarrón. La lámpara 1 va a ser de 53.3 volts, ¿sí? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el otro circuito? Tenemos aquí nuestro voltmetro y vamos a conectarlo a la otra lámpara, que nos va a dar un voltaje de aproximadamente una tensión en el circuito, nos va a dar una tensión, si nosotros la observamos, de 20. Esperemos que se estabilice el instrumento, de 32.6. Lo anotamos por acá, 32.6. El voltaje 2 y el voltaje 3, tendremos nosotros una tensión, ¿sí? En el circuito de la siguiente magnitud, ¿sí? Nos vamos nosotros al circuito. En la lámpara 3 apenas
enciende, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Nosotros tendremos aquí un voltaje aproximado de una tensión muy pequeña de 1.6 volt, el voltaje que tenemos en esta lámpara. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? De 1.6 volt. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con las características del circuito? Con una corriente total de 0.25 amperes. Vamos a proceder a ver las características de esa magnitud, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a aumentar más voltaje, vamos a hacerlo más real, porque lógico, nosotros aquí lo voy a aplicar yo 150 volts. Aquí lo tendremos nosotros. Le estoy aplicando para poder checar que las lámparas tengan tensión. Anteriormente tenías una tensión muy pequeña en la lámpara de color rojo. Tengo un voltaje de aproximadamente 150 volts. ¿Estamos de acuerdo? Procederemos a retomar otra vez las mediciones de este circuito para hacerlo más clarificado, tener más las características de las lámparas encendidas. Aquí yo tengo esta lámpara, que es lo que se ahora sí encendió y se apagan todas, lógico. Entonces aquí ahora vamos a retomar la tensión en cada elemento. Por lo tanto, procederemos a la lámpara 1, que me va a dar un voltaje ahora en la lámpara 1 de aproximadamente 74.5 volt. 74.5 volt en la lámpara 1. La lámpara 2 tendremos nosotros una tensión de la lámpara 2 tendremos una tensión de 40.5 volt. 40.5 volt. Y en la última lámpara tendremos nosotros un valor en B3, un valor aproximado de en la lámpara 2 tenemos un voltaje de 2.6 volt. 2.6 volt. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con las características de voltaje? Yo tengo aquí, ¿sí? Bueno, pero antes de continuar, vamos a ver nosotros que la principal desventaja de este circuito es que si nosotros se nos fundiera o se abriera el circuito en cualquiera de las lámparas, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Sí? Se desconecta todo el circuito y mi corriente es cero. Cualquiera de las lámparas que tengamos nosotros por falla, ¿sí? Cualquiera que sea, nuestro circuito que queda apagado. Ok, entonces aquí tengo yo las características de tensión de este circuito. Ahora tendremos nosotros una rectificación, que el voltaje en la lámpara 3 nos va a dar un valor checando de 32.5 volt. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos los valores, ¿sí?, de las tensiones que acabamos de medir y nos va a dar un valor de 157 volt de acuerdo a las características de la tensión aplicada. Vamos a rectificar nuestra tensión aplicada con el instrumento digital para poder ver, ¿sí?, la realidad de esa tensión, porque me da una diferencia debido a las características del instrumento analógico. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer aquí? Con este instrumento vamos a medir la tensión, ¿sí?, comparado con la tensión aplicada en este circuito. Tenemos la fuente y tenemos el voltaje y nos da una tensión aproximadamente, aquí lo checamos, de 153 volts, que es aproximadamente la tensión que le estamos aplicando al circuito, y nos da una tensión de 157. Ahora procederemos a ver las características del desplazamiento angular para un circuito puramente resistivo. Aquí tengo la conexión
conecto al canal 1 a lo que es la tensión de alimentación, que es este conductor. Este conductor sí que lo tengo acá en la fuente de alimentación. O sea, procederemos. Aquí tengo de la fuente de alimentación, tengo el canal 1 y el canal 2 entre las terminales de la lámpara 2, y tenemos una tensión de corriente alterna y con su respectivo ángulo de desplazamiento. Aquí nosotros podemos observar el ángulo de desplazamiento que tenemos en este circuito. Aquí lo podemos visualizar, ese ángulo de desplazamiento, que lo tengo aquí en el osciloscopio. Usted pone la señal de tensión en la más grande y la tensión en el circuito, en la resistencia, la lámpara 2, tengo ahí esa magnitud de donde tengo el ángulo de desplazamiento entre una señal y otra, que es de cuánto, de 0 grados. Y aquí demuestro las características de un circuito puramente resistivo.